Bueno, hola a todos. Vamos ahora con el supuesto práctico de este mes, de la parte de Ley 39, contenidos exclusivos. Y vemos porque este es, bueno, un poquito extenso y tiene un formato algo diferente de lo habitual, porque en vez de ser de tipo test, es de preguntas de desarrollar. Bueno, preguntas de desarrollar no exactamente, sino más bien de preguntas cortas. Y yo pienso que está bastante chulo porque, bueno, primero porque el hecho de hacer las motivaciones ya en la primera pregunta, yo creo que da bastante juego. Y luego aparte porque juegan en algunas de las preguntas con temitas interesantes. Vale, vemos, nos cuentan todo el rato una historia de un organismo autónomo de un ayuntamiento y luego de un procedimiento administrativo y a colación de eso nos van tocando múltiples aspectos. Nos dicen, vale, Instituto Municipal de Servicios Sociales de Castellón de la Plana, que es un ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, es un organismo autónomo del ayuntamiento de esa localidad. Inicia de oficio un procedimiento para dotar de renta básica a los vecinos del municipio que cumplan los requisitos, dictando acuerdo de iniciación 2 de abril del 21. Don Alfredo Landa, nombre cómico, digamos, es un vecino de Castellón de la Plana, adelante Castellón, que cree que cumple todos los requisitos solicitados y al que el ayuntamiento le da el viernes 16 de abril del 21 un plazo de 10 días hábiles para que entregue toda la documentación. 30 de abril del 21, viendo a don Alfredo que no puede entregar toda esa documentación en plazo, solicita que se la amplíen. Le dicen que sí, que le amplían el plazo, el propio IMSS, el 4 de mayo del 21 y le dan una ampliación de 5 días hábiles más. Ya con toda la documentación en su poder, este organismo le obliga a don Alfredo Landa a comparecer en sus oficinas con el objeto de darle a conocer en qué estado se encuentra su expediente y recordándole que si no acude a la comparecencia se entenderá que renuncia a su derecho a obtener la renta básica. El 15 de junio del 21, una persona interesada promueve la recusación contra el titular de esta unidad administrativa, era la encargada de gestionar el procedimiento, y se resuelve pasado un mes desde que se planteó. Dada la enorme cantidad de interesados en el procedimiento y una vez agotados todos los medios personales y materiales de los que dispone este organismo autónomo, el órgano competente para resolver amplía el plazo de resolución y notificación al máximo permitido por Ley 39. Y por último, se demuestra que el titular de este IMSS, encargado de resolver, ha incurrido en prevaricación a la hora de conceder la renta básica a algunos interesados. Vale, nos cuenta toda esta historia. La primera, esta ya la verdad bastante chula, porque es por la parte del artículo 2 de lo que es el ámbito subjetivo de aplicación de esta ley, y la verdad es que no es algo extremadamente preguntable, la verdad, ya a nivel teórico, menos aún a nivel práctico. Pues me gustó bastante esta pregunta. Nos dicen, de acuerdo con el ámbito subjetivo de aplicación de ley 39, ¿qué consideraciones tiene este IMSS de Castellón de la Plana? Que ahora aquí vamos al artículo 2, vamos aquí al artículo 2, ámbito subjetivo. Déjame dejar que un poquito mal esto. Vale, lo que es esta ley se aplica a las administraciones territoriales, Estado, comunidades autónomas y entidades locales, y al sector público institucional. Claro, luego el sector público institucional está compuesto por diferentes tipos de entidades, entre ellos los organismos públicos, dentro de los cuales se encuentran los organismos autónomos, también entidades de derecho público, bueno, entidades de derecho privado vinculadas con algunos matices, luego las universidades también con matices. Entonces, bueno, sector público institucional es un concepto bastante amplio, dentro del cual está incluido los organismos públicos y los organismos autónomos es un tipo de organismo público. Por lo tanto, este IMSS, este Instituto Municipal de Servicios Sociales era, sí, Instituto Municipal de Servicios Sociales, forma parte del sector público institucional porque es un organismo público y luego nos dicen en el punto tercero, que es lo más interesante, que se consideran administraciones públicas, obviamente administración del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y también los organismos públicos y entidades de derecho público que tenemos en la letra A del punto anterior, del punto 2. O sea, los organismos autónomos se consideran integrantes del sector público institucional y también se considera que forman parte de la administración pública. Se considera que tienen esta consideración de administración pública. Por lo tanto, este IMSS se considera integrante del sector público institucional y tendrá también la consideración de administración pública. Vale, interesante, porque daros cuenta que no todos los sujetos que forman parte del sector público institucional se consideran administración pública, solamente los de la letra A. Vale, bueno, esta pregunta bastante chula y no de las habituales, por lo tanto siempre interesante. Luego la siguiente, por el tema de la lengua, esta tocan ahí dos detalles. Nos dice, ¿podrá don Alfredo Landa emplear la lengua cooficial en su comunidad autónoma? Razón a la respuesta. Vale, primero, en el artículo 13, que es el derecho, son los derechos de las personas en sus relaciones con la administración, ahí se recoge que tendrás derecho a utilizar cualquier lengua que sea cooficial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma que te encuentres.
Podrás utilizar las lenguas cooficiales en el territorio de la comunidad autónoma. Vale, lo vemos ahora en el artículo 13. Es un derecho que se establece. Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones. Utilizar, bueno, hay bastantes, pero bueno, el que viene al caso, utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma. Bueno, que sí, tiene derecho a utilizar la lengua que sea oficial, las lenguas que sean oficiales en el territorio de su comunidad autónoma. Ahora, interesante también la referencia al artículo 15, porque es ahí donde se nos habla específicamente del uso de la lengua. Claro, hay en los procedimientos administrativos, hay acordaros que en el punto primero hay una regulación muy concreta para procedimientos que tramita el Estado, para procedimientos que se tramitan en la Administración General del Estado. Lo de que van en castellano, que podrás utilizar cualquiera de las lenguas tú como interesado, que si hay discrepancias elige el castellano, pero habría que traducir los documentos que pidan los otros interesados a la lengua que soliciten. O sea, esa regulación, que es bastante concreta y bastante detallada, es solamente para procedimientos que tramita la Administración del Estado. Cuando sean procedimientos tramitados por las comunidades autónomas y las entidades locales, nada nos dice la Ley 39, sino que nos remiten a la legislación autonómica correspondiente. Vale, por lo tanto, interesante el matiz. O sea, el señor tendrá derecho seguro a utilizar las lenguas oficiales en su comunidad autónoma, porque es un derecho recogido expresamente en esta Ley 39, en el artículo 13, letra C, pero no nos concretan la forma exacta en la que se hará la tramitación en cuanto a los aspectos relacionados con la lengua, porque nos remiten a la legislación autonómica correspondiente. Vale, pregunta interesante y así nos da para repasar esos dos artículos. Luego, la siguiente también bastante interesante, porque aquí nos preguntan sobre el tema de la comparecencia. Nos decían en el enunciado que se le obligaba a comparecer, por aquí, sí, le obligaban a comparecer en las oficinas para darle a conocer el estado de tramitación del expediente y le recordaban que si no comparecía se entendía que renunciaba al derecho a obtener la renta básica. Es lo que nos contaba. Entonces aquí nos dice, vale, ¿puede este organismo obligar al señor Alfredo Landa a comparecer ante sus oficinas públicas? Y aquí lo interesante es que sí, se le puede obligar, pero la ley 39 es bastante restrictiva con respecto a esta posibilidad, bastante garantista. Porque lo que nos dice es que sí, se podría, pero solo puede ser obligado a comparecer cuando así venga recogido en una norma con rango de ley. Y ojo, esta regulación es tanto para comparecencias físicas como incluso para comparecencias electrónicas, telemáticas, que eso es quizá lo más llamativo. Esto lo tenemos en el 19. Comparecencia de las personas. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en norma con rango de ley. De ley. O sea, esto es bastante garantista en el sentido de que al final que te obligan a comparecer, sobre todo a nivel físico, a nivel electrónico pues también te puede tocar las narices un poco, pero sobre todo cuando es una traba importante es a nivel, cuando tienes que comparecer a nivel físico. Entonces esa comparecencia se entiende que es una carga administrativa y en la línea de, bueno, de todas las normas que se van haciendo en estos últimos tiempos dentro del campo del derecho administrativo, se intentan reducir al mínimo posible las cargas administrativas y por lo tanto pues restrictiva la regulación en este sentido de que no se podría establecer esta obligación si no es a través de una norma con rango de ley. Pregunta chula esta también. Luego, la siguiente, esta me gusta porque además se juega mucho con lo del podrá, deberá, y esto es un aspecto que enfatizo mucho yo en los vídeos teóricos, seguro sabéis. Nos dicen, el caso nos expone que una persona interesada promueve la recusación contra el titular de la unidad administrativa. ¿Podrá suspenderse el plazo máximo para resolver? Claro, ahí acordaros. De hecho, vamos al artículo. Uy, no sé qué acabo de hacer. Disculpa, que acabo de mover algo aquí. En el artículo, el 22 de la suspensión del plazo para resolver, tenemos un punto primero de supuestos en los que se puede suspender el plazo para resolver y luego, y luego tenemos una lista mucho más restringida de supuestos en los que se suspenderá ese plazo para resolver. Y entre los supuestos en los que se suspenderá obligatoriamente, uno de ellos es la recusación. Entonces aquí, claro, fijaros que se juega un poquito con el ¿se podrá suspender el plazo máximo para resolver? A ver, no solo se podrá, sino que se deberá suspender el plazo para resolver. Entonces a mí la verdad es que esta pregunta me parece que está súper chula para enfatizar ese detalle. En determinados supuestos, que es la lista larga, es potestativa la suspensión, se puede suspender, y luego en otros supuestos que son menos,
pero que al final son los más importantes, la suspensión es obligatoria. ¿Vale? Por lo tanto, en el caso de la recusación, en el caso de que se plantee este incidente de recusación, no solo se podrá suspender, sino que es obligatorio. El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Castellón suspenderá preceptivamente el plazo máximo para resolver y notificar. No es que lo pueda hacer, sino es que lo tiene que hacer de forma preceptiva, de forma obligatoria. Vale, por lo tanto, esta pregunta también yo creo que muy chula. Y esta da para enfatizar sobre todo dos cosas. Primero, lo genérico, lo del podrá, deberá. O sea, son aspectos en los que siempre nos tenemos que fijar, tanto en cómo vienen reguladas las cosas en las normas, si son obligatorias, si son opcionales. Y luego también nos tenemos que fijar mucho en cómo nos planteen las cosas en los exámenes, porque es un detallito con el que juegan muchas veces los tribunales para hacernos las preguntas, el cambiarlos un podrá por un deberá, o un deberá por un podrá, y con eso nos meten las soluciones incorrectas. Y luego, en el caso concreto de este artículo, fijaros muy bien, lo enfatizo yo mucho, el hecho de que hay una serie de supuestos larga de suspensión potestativa, o sea, al final le corresponde decidir al órgano competente, perdón, y luego una lista más restringida de suspensión obligatoria. Vale, por tanto, interesante este punto. Vale, así que nada, pregunta número 4 así, con este matiz, yo creo que también daba bastante juego. Luego, siguiente, esta es quizás una pregunta casi teórica, pero bueno, también interesante. Dicen, en caso de que la norma reguladora del procedimiento para otorgar esta renta básica no fijas un plazo máximo, ¿cuál sería el plazo máximo para resolver y notificar? Es lo de siempre. Claro, además aquí bien planteado ya en el enunciado. La norma reguladora debería de fijar un plazo establecido. O sea, la duración de los plazos, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los procedimientos es el que establezca la norma correspondiente. Cada norma establecerá una duración para cada correspondiente procedimiento. Si la norma no dice nada, entonces aplicamos lo de los 3 meses. Entonces, claro, si la norma reguladora del procedimiento no fija un plazo máximo, entonces tenemos que aplicar esto de los 3 meses. Eso está en el 21, bueno, es el 21 artículo súper importante, evidentemente, el de la obligación de resolver. 21.3, si las normas reguladoras de los procedimientos no fijan un plazo máximo, este será de 3 meses. Y ya por el punto 2 nos lo dice también, o sea, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución será el fijado por la norma reguladora. Como norma general, esos plazos no pueden exceder de 6 meses, salvo que norma con rango de ley o derecho comunitario fijen uno superior. Vale, estos puntos 2 y 3, súper importantes. Vale, así que nada, pregunta quinta pues serían los 3 meses con estas consideraciones. Luego, siguiente, este interesante porque va por la parte del silencio administrativo, pero fijaros que es un procedimiento iniciado de oficio, es el matiz. Dicen, a falta de resolución expresa, ¿qué deberá entender don Alfredo Landa de sus pretensiones por silencio administrativo? Claro, aquí a lo mejor en un primer momento podríamos tender a pensar que es un procedimiento iniciado a solicitud, pero no, porque nos lo dicen en el propio enunciado que se inicia de oficio un procedimiento para dotar de renta básica a los vecinos del municipio que cumplan con los requisitos. Es un procedimiento iniciado de oficio, por lo tanto, para ver la regulación no hay que ir al artículo 24, sino que hay que ir al 25. Ojo con eso, seguro que más de uno os fuisteis al 24 pensando que era iniciado a solicitud, pero no, nos lo decían al principio, es iniciado de oficio. Eso es lo más interesante de esta pregunta. Y nos dice, vale, como tenemos silencio, es un procedimiento iniciado de oficio que es susceptible de producir efectos favorables, o constituir derechos, o producir situaciones jurídicas favorables a los interesados, si transcurre ese plazo para dictar y notificar la resolución sin que se haga, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. O sea, tiene un silencio negativo. Pero eso, fijaros que es un procedimiento iniciado de oficio. Por lo tanto, tenemos que acudir al artículo 25, acotar, darnos cuenta que es un procedimiento que te puede beneficiar, evidentemente, que te den dinero, que te den una renta básica, es algo beneficioso, no te va a producir un efecto desfavorable, de gravamen, no es un sancionador, o sea, evidentemente es algo favorable, es la letra A, y por lo tanto, desestimación por silencio administrativo. Bueno, podrá entender desestimado las pretensiones por silencio administrativo. Vale, pero bueno, es muy interesante el tema de que nos demos cuenta de que es un procedimiento que se inicia de oficio, no es solicitud. Por lo tanto, hay que ir al 25 y no al 24. Eso es quizá lo más relevante. Vale, así que la 6, así. Luego, siguiente, y esta me da para enfatizar un detallito, incluso comentar ahí un aspecto del enunciado que no viene preguntado, pero que es muy interesante. Nos dice, vale, ¿cuánto podrá ampliar este organismo el plazo máximo para resolver y notificar? Fijaros, nos está hablando de la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Esa es la pregunta.
Entonces lo que tenemos es que con carácter excepcional y cuando se hayan agotado los medios personales y materiales, los que habría que dotar a priori para conseguir resolver en plazo, se podría hacer una ampliación y la ampliación no puede ser superior al plazo establecido para tramitar el procedimiento. Vale, en este caso, pues el plazo máximo establecido era de 3 meses y se podría ampliar, por lo tanto, por otros 3 meses más. Vale, entonces aquí lo que tenemos es ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Ojo con esto, y ahora os comento el otro matiz. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Lo primero, que tiene carácter excepcional. Habría que agotar primero los medios materiales y personales de los que debería de dotarse, que esto es algo que prácticamente nunca se hace, pero bueno, a priori si ves que no vas a resolver en plazo, lo primero que tienes que hacer es dotar de más medios para intentar conseguir resolver en plazo, y si con eso no lo consigues, se podrá hacer esa ampliación como mucho por, digamos, la duración del plazo originario. O sea, no puede ser la ampliación superior al plazo establecido para tramitar el procedimiento. Tenías 3 meses para tramitar, puedes tramitar puedes ampliar, como mucho otros 3 meses más. Y aquí, muy interesante el matiz de que esto es ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Acordaros, hay otra ampliación de plazos aquí en la Ley 39, que es la ampliación de los plazos que se le da a los interesados para que cumplimenten los trámites. Que aquí teníamos una referencia, que era el plazo que tenía este señor que le daban para ampliar, perdón, para subsanar, le daban 10 días, el 30 de abril pedía que se lo ampliaran y luego el 5 de mayo le decían que sí que se lo ampliaban. Claro, ahí acordaros, son dos cosas diferentes. Una cosa es el plazo que tiene la administración para resolver, que lo puede ampliar y podría ampliarlo por la misma duración que tenía el plazo originario. O sea, en este caso, pues teníamos que eran 3 meses, podrías ampliar por otros 3 meses más. Si fuera 6 meses para resolver, podrías ampliar por otros 6 meses más. Siempre, digamos, como mucho doblar. Y luego, por otra parte, la ampliación de los plazos de los que disponen los interesados para cumplimentar los trámites, que sería ampliar como mucho por la mitad del plazo establecido. La ampliación no puede exceder la mitad del plazo establecido. Que en este caso lo que nos contaban era el que tenía un plazo de 10 días, le ampliaban 5 días hábiles más y por lo tanto le estaban dando la máxima ampliación posible. Vale, entonces, fijaros en el detallito de que en este caso la pregunta es sobre la autoampliación, digamos, que se hace la administración a sí misma, del plazo para resolver y notificar. Puedes, digamos, como doblar el plazo originario, tenías 3, puedes ampliar otros 3, y luego, por otra parte, estaría la ampliación del plazo del que disponen los interesados para cumplimentar los trámites, que podría darse, pero como mucho por la mitad. Vale, además, en este caso concreto tenía pinta de que estaba mal hecha la ampliación, porque en ningún caso podría ser ampliado un plazo ya vencido. Vale, eso lo tenemos por aquí justo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido, y aquí por el contenido del enunciado, ¿no? Que le hacían el requerimiento el 16 de abril, el 30 de abril hacía la solicitud, se lo ampliaban el 5 de mayo, bueno, habría que ver los días hábiles y tal, el calendario, pero tenía toda la pinta de que esta ampliación estaba mal hecha porque habría sido hecha, o sea, habría sido ya formalizada la ampliación con el plazo ya vencido, contraviniendo el 32.3. Pero bueno, eso por otra parte. Lo dicho, muy importante diferenciar las dos ampliaciones de plazos que tenemos. Vale, y eso sobre la pregunta 7. Luego la 8, un poco en la misma línea y está casi teórica. Nos dicen, ¿tiene que motivar este organismo el acuerdo de ampliación de plazos? Y es sí, no, es que aquí no hay mucha historia, sí, lo tiene que ampliar porque es de las cosas que vienen en el artículo 35, como que hay que motivar, perdón, o sea, hay que motivar siempre las ampliaciones, entre otras muchas cosas, motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho, acuerdos sobre ampliación de plazos. Entonces sí, eso habría que hacerlo. Un acuerdo de ampliación de plazos, perdón, vamos al 35... Acuerdos de ampliación de plazos, bueno, tramitación de urgencia, ampliación de plazos y actuaciones complementarias, siempre motivados, entre otras muchas cosas. Sabéis seguro que el 35, artículo interesante. Y luego, la última que tenemos, esta está muy chula, la verdad, y esto es otra de las cosas que debería de ser así, pero que no es en la práctica, en muchas ocasiones no es así. Dice, entre toda la documentación que se le requería a este señor, se incluía el certificado de empadronamiento en Castellón de la Plana. ¿Estaría obligado este señor a presentar ese certificado de empadronamiento? Razona la respuesta. Y esta me encanta. O sea, esa es quizá la pregunta que más me mola de todas. Y esta además habría que... Bueno, yo también me vería afectado por ello. Esto habría que enseñárselo a muchos funcionarios, a muchas administraciones, porque esto no es un derecho que no se suele respetar. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra administración.
¿Vale? O sea, tú tienes derecho a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la administración o que hayan sido elaborados por cualquier otra administración. ¿Vale? O sea, esto fundamental. Documentos aportados. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. Artículo 28. Y efectivamente, un certificado de empadronamiento, joder, el padrón obviamente lo hace el ayuntamiento. Es que además en este caso es el mismo ayuntamiento. Que el derecho siempre es igual, pero es que en este caso es el propio ayuntamiento el que hace el certificado y es el propio ayuntamiento el que le pide al interesado un documento que hace el propio ayuntamiento. Vamos, esto es un sinsentido. Y cosas peores ocurren, por desgracia. Este derecho no se respeta en absoluto. El certificado de empadronamiento es un documento que produce el propio Ayuntamiento de Castellón y por lo tanto este señor no está obligado a aportar esa documentación, tendría que permitir que el organismo la recabara por medios electrónicos. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se pusiera a ello. Bueno, o sea que al final este es uno de los derechos. Este es uno de los derechos, última consideración y ya con esto acaba el supuesto. Este es uno de los derechos que más nos facilitaría la vida a los interesados y es uno de los derechos que más se incumple y más se vulnera de todos los que existen en el campo de las relaciones con las administraciones. O sea, esto seguro que a todos os pasa, que os piden mogollón de papeles cada vez que tenéis que pedir una solicitud de algo y muchos de esos papeles los tenéis que ir a pedir a la propia administración. Bueno, pues eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Qué pasa? Que al final, por no meterte en líos y por no, yo que sé, estás pidiendo a lo mejor una prestación que te hace falta, pues a lo mejor por no pasar el miedo de quedarte sin la prestación o tener que meter recursos y tirarte un año ahí batallando y perdiendo más tiempo que la Virgen, pues entonces dices, bueno, pues mira, lo pido y ya está. Entonces muchas veces se juega con eso desde la administración. Que mira, al carajo, que se buscan la vida y si no, que recurran si no están de acuerdo. Por desgracia es una práctica muy habitual. Si piensa que no me lo tiene que dar, pues yo lo deniego y luego que recurra. Es una práctica bastante habitual. Entonces, claro, muchas veces los interesados, un poquito por ese miedo y por evitar tener que meternos en problemas, pues pasamos por el aro. Pero quizás estaría bien coordinar una rebelión generalizada de ciudadanos en este aspecto. Pero bueno, cuestión que no le pueden, o sea, este señor no está obligado a presentar el documento porque es un documento que produce el propio ayuntamiento. Y efectivamente tenemos ese derecho recogido en el artículo 28, interesados derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. Vale, así que nada, hasta aquí el supuesto de este mes. Me quedó un poquito largo, pero bueno, yo creo que bastante chulo, bastante interesante. Así que nada, hasta la próxima.